Estamos de vuelta, amigos, en Un Show con Tuti. Gracias por su sintonía. Les recuerdo que las redes sociales siguen a su disposición para que usted pueda comunicarse con nosotros. Vamos a hablar, o seguimos hablando más bien, de la jungla de concreto, la jungla de cemento. Y me encuentro junto a Julio Piedrasanta. Él es desarrollador de libro didáctico sobre la educación vial. Gracias, Julio, por estar con nosotros. Gracias, ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Muy contento aquí de que podamos tratar ese tema tan importante para Guatemala. Es tan importante. Te pregunto antes de presentar a nuestra siguiente invitada, ¿somos unos maleducados viales todos? Yo pienso que hay de todo un poco. En parte no tenemos la educación, en parte sí somos mal educados, en parte no hemos entendido la importancia de este tema. Yo creo que si hacemos un poquito de introspección y nos dan un poquito de educación, entonces sí podremos entender lo importante que es saber comportarnos en la vía pública. Claro, y la gran responsabilidad que requiere eso, porque no solamente un beneficio que yo obtengo al tener mi licencia, sino es un compromiso y una responsabilidad también. Les voy a presentar a mi siguiente invitada. Ella es Cristina Nogales, es facilitadora de educación vial. Cristina, ¿cómo estás? Hola, Tuti, bien, gracias. También, como han dicho los anteriores en este panel, muy contenta de poder hablar sobre este tema tan vital para todo lo que es respeto a la vida. Las cosas empiezan desde lo básico y me gustaría, gracias Cristina por estar con nosotros, Julio, que nos explicaras un poquito. Yo sé que suena, amigos, como decir, me están dando clases de párvulos, pero a ver, ponga atención, porque a lo mejor y con esto ampliamos más nuestra conciencia y nos damos cuenta de la importancia realmente de la educación vial. Vía pública, ¿cómo podemos entender la vía pública? Bueno, yo creo que lo primerito que hay que saber y entender es qué es la vía pública. ¿Qué es? La vía pública no es, digamos, mi pista particular y privada para que yo haga lo que quiera en ella, sino que la vía pública es precisamente la vía pública. Todos los usuarios, y después veremos quiénes son, tenemos que usar digamos, esa parte del país para transportarnos, para hacer todo lo que queremos hacer, para ir a trabajar, para divertirnos, para ir con la familia, para pasear, para lo que sea. Entonces entendamos de qué se trata, qué podemos nosotros hacer y cómo tenemos que respetar a todos los demás usuarios. A ver, entendamos, yo sé que tú trajiste unas gráficas, vamos a poner la primera en pantalla para que usted la vea también y así podamos ir entendiendo poco a poco. Explícanos, por favor. Bueno, nosotros desarrollamos un manual para poder entender esto en una forma mucho más clara. Lo que estamos viendo ahorita en pantalla es prácticamente unas calles de una ciudad. Cuando nosotros damos el curso, pasamos esta imagen que están viendo todos ustedes y ahora empezamos a discutir qué vemos ahí. Vemos aceras, vemos las líneas cebras, vemos las calles perfectamente señalizadas, las aceras perfectamente limpias. Hay un semáforo por ahí, vemos los semáforos, hecho, hay un alto. Hay un alto, entonces esto es la vía pública, a la cual todos tenemos derecho para acceder y para usarla para nuestros fines. Muy bien. La segunda imagen que vendrá ahora será... esto, No, estos son quiénes son los usuarios de la vía pública. Entonces nos vamos a dar cuenta que los usuarios son de muchas índoles. Vemos el transporte público, vemos las autoridades, vemos los carros particulares que hacen un trabajo como los taxis, pero vemos también a los peatones, vemos a personas minusválidas, vemos a niños, vemos a personas cruzando las calles, pasando sobre las aceras. O sea, todos tenemos derecho y todos tenemos que utilizarlas para nuestro diario vivir, digamos. Es para que todos nos movamos, vayamos en vehículo o no. ¡Wow! ¿Y aquí qué pasó? Ahora viene la convivencia. Aquí hay algo que empieza inmediatamente a saltar, pero hay unas personas que están en la vía pública que antes no estaban como usuarios. ¿Quiénes son ellos? ¿Tienen ellos realmente derecho? Yo veo unas personas que quieren caminar por la acera que antes estaba totalmente limpia y expedita, y ahora ¿qué pasa? Que está llena de cosas que se venden y me obligan a mí como peatón a bajarme de la acera y ponerme en peligro en la vía pública. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que aquí hay personas que no tienen autorización para estar en la vía pública, que interfieren con mi derecho de usuario de la vía pública y que ponen mi vida en peligro. Esto es lo que tenemos que entender, que es lamentablemente la convivencia y que no está, sí está reglamentado,
pero simplemente no hacemos caso. No se conoce y no hacemos caso. Tenemos unos videos y quisiera aquí que entre los dos me fueran ayudando a ir entendiendo cómo ustedes dentro de los cursos que facilitan o esas facilitaciones que dan a diferentes grupos, llegamos a entender que a partir de algo que sucede es que es inevitable el entender que necesitamos reglas para que esa convivencia en la vía pública sea eso, una convivencia y sea pacífica y sea lo mejor posible porque cada uno tenemos ese derecho de utilizarla. Vamos con el primer video y entonces lo analizamos a continuación. A ver, Dios santo, estos son algunos que sé que no son los peores, además, porque hay cada cosa que pasa, algunos no son grabados, pero que son cosas desastrosas realmente. ¿Qué entendemos aquí? Aquí se pasaron los altos, los cruces, los semáforos, que a quien hacía lo que se le daba la gana. ¿Qué podemos entender de aquí? Cristina. Tuti, lo primero, y nosotros lo decimos en nuestros cursos, aunque no esté reglamentado en nuestro reglamento de tránsito, hay que tener mucho respeto por la vida propia y lo de los demás, sentido común, claro. Cortesía. Pero aquí concretamente, viendo ese video, hay varias reglas, digamos, que se infringen, ¿verdad? Varias normas. Una es no utilizar las señales para avisar a los otros conductores y usuarios de la vía pública qué maniobra vamos a hacer. Claro. Asumir que somos los únicos en la vía pública y se fue de largo el camión y el vehículo y lo que vimos ahí. Esa es una. La otra es guardar el carril que corresponde, porque si se va a cruzar hay que irse del lado donde uno tiene autorizado a hacer el cruce y no atravesarse. Claro. Otro factor, no poner atención. Ya hablaban en el segmento anterior de los distractores. Sí. Si vamos distraídos, aunque sepamos que hay que usar el pidevías y que hay que ir en el carril correcto, también no lo vamos a hacer porque se nos pasó. ¿Cómo llegamos a hacerle entender a la gente, aunque veamos esto, vamos a seguir haciéndolo si no hacemos esa conciencia real de, a ver, me voy a comprometer yo conmigo y con mis demás semejantes, no sé, con las demás personas, usuarios de la vía pública, a que esto no suceda? ¿Cómo hacemos para que ellos reflexionen? Bueno, todos reflexionemos, más bien. Los accidentes que vivimos aquí realmente nos ponen los pelos de punta, pues. Horribles. Es increíble, pero eso sucede todos los días. Ya como que sucede tanto que ya no nos afecta, y eso es lo que tenemos que volver a entender. Lo primero es entender que no estamos solos, y que cualquier cosa que nosotros hagamos va a afectar a los demás, y por supuesto a nosotros también. Entonces hay reglas bien claras. Una cosa es, si yo soy usuario, yo tengo que saber qué están haciendo los otros usuarios. Y eso es muy difícil de visualizar, digamos, en el reglamento de tránsito, simplemente con letras. Nosotros hemos desarrollado un manual que permite visualizar a todos los actores en un momento determinado. Eso permite que la persona que recibe el curso pueda visualizar qué otros actores están jugando en ese momento, a quiénes les tengo yo que avisar qué es lo que yo voy a hacer, claro. Hacerlo de acuerdo a las normas del reglamento y también con la velocidad adecuada, porque si voy en exceso de velocidad es muy difícil lograr. Vamos a ver otros de los videos y los vamos a ir analizando de qué fue lo que falló y a qué conclusión podemos llegar o qué norma podemos sacar de esto. Vamos a ver. Ok, esto era con motoristas que
ha crecido la población de motoristas en Guatemala y que también necesitamos reglas, no solamente para ellos, sino para nosotros los conductores de vehículos, no solamente privados, sino públicos, para respetarnos mutuamente. Cristina. Así es, Tuti. En educación vial hay dos temas o dos partes en que dividimos nuestro programa. Una es cómo yo responsablemente me conduzco como usuario de la vía pública, pero cómo me protejo de los demás usuarios, que va parte de manejo preventivo, no asumir que los otros van bien. Obviamente hay reglas en esos ejemplos que vimos en donde sí a los motoristas se les tiene prohibido ir zigzagueando entre los vehículos. Pero lo hacen La todo el tiempo norma igual. dice vaya por el carril derecho, pero lo hacen todo el tiempo igual. Es mucha falta de conciencia o asumir que a mí nunca me va a pasar. Pero sí es verdaderamente la responsabilidad del Estado de alerta y no asumir que los demás van bien. Los motoristas, según la norma, deberían ir en el carril derecho. En el carril derecho y no deben ir zigzagueando, además de las normas de velocidad y el equipo básico que deben Claro. usar. ¿Y deben ocupar el espacio de un vehículo o Sí, no? sí, deben guardar la distancia entre un O vehículo. sea, no tienen que ir en la orillita, a eso me refiero. O sea, no tienen no. que ir a la mitad del carril, ¿o cómo deberían ir? Pues ellos idealmente en el toman- carril a un lado, al lado derecho. Deberían permitir, o sea, se puede hacer, pero hay que tener conciencia de dónde vamos y quiénes somos. Una cosa que creo que es muy importante es pensar que educación vial solo lo tienen que saber los conductores. Y aquí nos vamos a dar cuenta que también lo tienen que saber los peatones, los ciclistas, los motociclistas, Claro, claro. todos los que usamos la vía pública, y somos todos. O sea que educación vial no es solamente para aquellos que van a sacar su licencia. Claro, no es como este tiene carro, como yo no tengo carro, entonces no tengo por qué estudiarme eso. Vamos a poner otro video y lo analizamos a continuación. Bueno, efectivamente, ahora vimos el lado de los peatones, lo que decías justamente, Julio. Exactamente, o sea, el peatón es un usuario más de la vía pública y él también tiene que conocer las reglas, saber qué puede hacer y qué no puede hacer y en qué momento hacerlo. Entonces es importante que, como dije yo anteriormente, todos los usuarios tienen que aprender. Pero tal vez hay una cosa que es realmente vital. Debemos quitarnos la palabra accidente, porque el accidente es, yo tuve un accidente, entonces yo como que delego la responsabilidad a otras personas. Ya. Yo creo que debemos empezar a usar la palabra adecuada, que es imprudencia. Aquí se cometen imprudencias, la imprudencia solo me corresponde a mí. Pero mientras sigamos hablando de accidentes, yo tuve un accidente, ya no es así como que yo cometí una imprudencia, Claro. es muy distinto. Nos desligamos rápidamente. No sé si nos da tiempo a ver un videito más. Ya no nos da tiempo. Bueno, vamos a hacer la pausa entonces. Ya no nos da tiempo. Pero la idea de poder ver estos videos y analizarlo junto a ustedes, Cristina, Julio, gracias, era precisamente que todos veamos cuáles son los diferentes errores que se cometen a partir, obviamente, de diferentes hechos. Y de estos deriva esa necesidad que todos tenemos, porque la tenemos realmente, de crear normas, de crear reglas para que si se respetan, estas imprudencias, como dice Julio, ya dejarían de existir. Vamos a la pausa comercial rápidamente y volvemos con más. Por favor, siga con nosotros. Al volver, Que sancionar es una obligación de la autoridad. Una multa por ir hablando por el celular, por no llevar el cinturón, no supera ni siquiera los 300 quetzales.